Buenas tardes. Hoy les hablaré de mi trabajo de investigación que lleva el título de Rol de Cándida en malignización de desórdenes neurales potencialmente malignos. Los desórdenes neurales potencialmente malignos, o DOPM, comprenden un grupo de alteraciones las cuales pueden tener un mayor potencial de transformación maligna. Sin embargo, no todas las entidades bajo esta denominación se transformarán en cáncer. El carcinoma oral de célula escamosa, o COSE, es una neoplasia maligna que surge del epitelio de la mucosa oral y que tiene una prevalencia del 90% dentro de las neoplasias malignas de la cavidad oral. Se han relacionado algunos microorganismos con otras neoplasias de célula escamosa, como la Helicobacter pylori para el estómago, el virus herpes con la nasofaringe y el virus del papiloma humano para el cuello uterino y orofaringe. En el caso del COSE, la mayoría de los estudios no son concluyentes. Uno de los microbios estudiados es la cándida, que puede encontrarse entre un 10 a un 50% dentro de la cavidad oral de adultos sanos, y la especie más prevalente es la cándida albicans. Se ha demostrado que la cándida puede producir cantidades significativas de acetaldehído y que tiene características mutagénicas, alterando la reparación del ADN. El daño se puede producir desde los 40 micromolares hasta los 1000 micromolares según algunos estudios. También se han realizado estudios en pacientes con poliendocrinopatía candidiasis distrófica ectodérmica autoinmune o pacientes APC, que son pacientes que sufren de candidiasis mucocutánea crónica de la mucosa oral y del esófago. La pregunta es, ¿existen reportes que relacionen la cándida y la progresión del DOPM al COSE? El objetivo de la siguiente revisión es identificar en la literatura reportada si la presencia de cándida en desórdenes orales potencialmente maligna cumple algún rol en su progresión. Se realizó una búsqueda para la revisión de la literatura mediante la metodología Scoping Review. La búsqueda se hizo en PubMed, Scopus, Cochrane, Web of Science, LatinDex y NSCielo en el periodo entre el 2000 al 2020 sin restricción de lugar, en idioma inglés, español y portugués. Se utilizó el algoritmo de búsqueda bajo los términos MESH que se ven en esta diapositiva. Los resultados de la búsqueda fueron de 274 artículos, donde se seleccionaron 9 para su análisis. Los resultados de la búsqueda las expuse en esta tabla, donde, en el resumen, podemos observar lo que está marcado con amarillo, que en el estudio de prevalencia apoya que hay más frecuencia de cándida en cáncer o de OPM. El segundo estudio dice que la presencia de cándida es significativamente mayor en pacientes con cáncer que en pacientes sanos. El tercer estudio indica que se produce más acetaldehído en pacientes con cándida y cáncer que en pacientes con cándida pero sanos. En cuarto estudio, aclara que todas las cándidas produjeron más de 100 micromolares de acetaldehído. El quinto estudio no muestra diferencia significativa en prevalencia de cándida entre pacientes con cáncer y pacientes sanos. El sexto estudio indica que la especie de cándida más prevalente es la cándida albicans. El séptimo estudio indica diferencias significativas entre presencia de cándida en pacientes con COSE en comparación a los de displasia oral o sanas. Y el octavo estudio indica asociación significativa en presencia de cándida en pacientes con COSE en comparación a los pacientes sanos. Los resultados de la presencia de cándida en pacientes con DOPM cáncer fueron del 67,86%, mientras que en pacientes con mucosa oral sana fue del 34,56%. La especie más prevalente en ambos casos fueron la cándida albicans, donde en DOPM o cáncer fue el de 78,9% y en pacientes sanos un 68,12%. Respecto al acetaldehído, el 76,56% de los pacientes con presencia de cándida y DOPM o cáncer presentaban una concentración mayor a las clínicamente relevantes, o sea, 40 micromolares, y el 43,75% era mayor a 100 micromolares. En pacientes sanos, pero con presencia de cándida, el 38% era mayor a 40 micromolares, mientras que el 12% fue mayor a 100 micromolares. Otros datos analizados fueron el tema del CFU y comparar la presencia de cándida en pacientes con DOPM y en pacientes con cáncer. Finalmente, se analizó la historia clínica de un paciente APC, que indica que, a pesar de no tener hábitos de fumar ni de beber alcohol, ni tampoco antecedentes familiares de cáncer, esta presentó variadas displasias severas y un infiltrado inicial de COSE. A modo de discusión, existe una importante prevalencia de cándida albicans en pacientes con DOPM o COSE. Los estudios que analizan pacientes que padecen de APC concluyen que cándida sí puede tener un rol importante en el desarrollo de un COSE, principalmente por la producción de acetaldehído.
Una serie de casos, como el de Italia de 1997 o de Finlandia del 2007, informa que existe una fuerte asociación entre la candidiasis oral crónica relacionada con pacientes APC y el desarrollo de COSE en pacientes jóvenes. A pesar de la evidencia de producir agentes cancerígenos como acetaldehído en cantidades clínicamente relevantes, la asociación causal entre cándida y COSE ha sido en gran parte inconclusa y controvertida. A modo de conclusión, a pesar de los resultados dichos anteriormente, encontramos que existe una ausencia de evidencia reportada en la literatura de estudios longitudinales en pacientes sin APC, lo que no permite dar una conclusión clara respecto al rol de la cándida en la malignización del DOPM. Pero no se descarta la omisión de artículos de relevancia para la revisión a pesar de la exhaustiva búsqueda de diversas fuentes. Otra limitación fue la inclusión de artículos que incluyen pacientes con cáncer oral producto de la poca literatura encontrada que trabajasen en pacientes con DOPM y cándida. Aquí se pueden ver las referencias bibliográficas y esa fue la presentación. Muchas gracias.